Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Una vez más agradezco la invitación que se me ha hecho de parte de esta congregación y nuevamente a ustedes que viajan de lejos para estar aquí con los hermanos que se reúnen aquí en La Van para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy en esta ocasión. Anoche, si usted estuvo aquí con nosotros, usted entendió de que la palabra del Señor nos habla concerniente a la unidad en doctrina. Y tuvimos viendo varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde nuestro Señor Jesucristo y aún los apóstoles nos enseñan la importancia para usted y para mí estar unidos en doctrina. Hoy en esta ocasión se me ha asignado el tema unidos en creencia. Y pues cuando miré este tema, ¿verdad? Pues dije, pues voy a predicar el mismo sermón otra vez en la noche. ¿Qué pasó, hermano? Nadie se ríe, ¿están serios? Es viernes, brother, es alegre. Me asustan cuando no se sonríen, brother, cuando están más serios así. No vengo a regañarlos, brother. Vengo a estudiar la Biblia con ustedes. Y juntos vamos a estudiar la Biblia. Juntos vamos a ser edificados por lo que la palabra del Señor tiene que decirlos hoy en esta noche. Quiero decirle a mis amigos y amigas que se encuentran entre nosotros, que quizás aún todavía no sean miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Les ruego de que usted investigue concerniente a lo que la Biblia nos enseña sobre su situación, porque es una situación crítica ante Dios. Es crítica porque nadie de nosotros entendemos, conocemos cuándo será nuestro fin de días. Yo sé bien que muchos de nosotros estamos como el rey David, que le oraba al Señor. ¿Recuerdan allá Salmo 39? Señor, hazme saber el fin de mis días. Pero ninguno de nosotros sabemos el fin de nuestros días. Por lo tanto, necesitamos que estar preparados para que así, cuando llegue el fin de nuestros días, para encontrarlos con nuestro Señor. Antes de empezar en esta noche, quiero dirigirme en una oración al Señor para que así Él nos ayude en nuestro estudio de esta ocasión. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias nuevamente a todos los que nos encontramos, eterno Dios, aquí en este lugar, por el sacrificio, eterno Dios, que cada uno hemos hecho de venir y estar aquí reunidos en este local para despojarnos de toda preocupación que el mundo nos haya puesto durante este día y para que así, eterno Dios, podamos nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tu palabra, eterno Dios, nos habrá de enseñar concerniente al tema que se nos ha asignado. Una vez que nosotros entiendamos completamente, eterno Dios, su voluntad, a través de los versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Te ruego pues, Padre bendito, que usted nos ayude para que podamos meditar seriamente en lo que hemos escuchado de usted, por medio de la palabra que se habrá de enseñar por este servidor tuyo, eterno Dios. Para que así nosotros podamos examinar nuestra vida. Si es algo, eterno Dios, en el cual estamos fallando, te ruego pues que nos ayudes para que seamos humildes y nos acerquemos a usted, eterno Dios, para pedirle ayuda en poder corregir nuestra situación ante usted. Si es algo, eterno Dios, que ya hemos estudiado y que solamente va a ser tipo de recordarnos nuevamente sobre ciertos asuntos que la Biblia nos enseña, le ruego pues, Padre eterno, que nos pueda fortalecer en estos conceptos para que así los podamos enseñar aún más, eterno Dios, adelante a aquellos que necesitan de este estudio. Esté con este servidor suyo, eterno Padre. Ayúdeme para que así, eterno Dios, pueda enseñar lo que usted me ha puesto en mi mente y corazón concerniente a mi meditación, a mi estudio, eterno Dios,
concerniente a este tema. Y al predicarlo y a enseñarlo, eterno Dios, que no siembre ninguna duda en las mentes que están aquí, eterno Padre, sino que solamente sea para edificación. En Cristo Jesús, eterno Dios, te ruego y te pido todo esto. Amén. Hoy en esta noche quiero estudiar con ustedes los siguientes puntos concernientes a la unidad en creencia. Número 1, quiero primeramente estudiar con ustedes sobre lo que los lexicógrafos nos enseñan concerniente a la palabra creencia o creer. Porque yo soy de aquellos los cuales le pongo mucha importancia a la dirección que la palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento nos pone por delante, porque así esta dirección es dirección de Dios y nos está dirigiendo a un punto que Él quiere que nosotros estudiemos. Él no quiere que nosotros lleguemos a conclusiones en nuestras opiniones, que vengamos nosotros a llegar a conclusiones a nuestras preferencias, sino que únicamente lleguemos a conclusiones de acuerdo a lo que Él nos enseña. Y es por esto que es importante que nosotros entendamos las definiciones de estos hombres para que así lleguemos correctamente a esta dirección. Segundo, quiero yo estudiar con ustedes concerniente al concepto de formidables maravillas son las obras de Dios. Y yo sé bien que ahorita quizás no puedan conectar este pensamiento, este concepto con el tema que vamos a estudiar. Pero yo sé bien que una vez que comencemos a desarrollar este segundo punto, el concepto, usted va a ver claramente lo que la Biblia nos enseña y la dirección a la cual Dios quiere llevarnos hoy en esta noche. Tercero, quiero estudiar con ustedes el punto de los medios o avenidas que se utilizan para poder producir una fe en nuestro ser, para producir una creencia en nosotros mismos y para que miremos que existen varias y estas que existen, solamente una de ellas es la cual usted y yo debemos de seguir. Y cuando seguimos esta avenida, este medio, entonces vamos a llegar a una unidad en nuestra creencia. Y por último, quiero estudiar con ustedes los resultados. Cuando usted y yo nos sometemos a estas avenidas, a estos medios, o a esta avenida o a este medio que Dios pone delante de nosotros, los resultados que podemos ver en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, tanto para hombres como para mujeres. Parece que algo roló para allá, para abajo. Primeramente, miramos nosotros que los lexicógrafos usan esta palabra creer, creencia, numerosas de veces en el Nuevo Testamento. Y realmente es la palabra fe. La palabra que se usa en el griego es la palabra pisteos. Y esta palabra, los lexicógrafos la definen de la siguiente manera. Ellos dicen que es una persuasión, una convicción, lo cual nos viene a producir en nuestra mente, en nuestro ser, a consecuencia de escuchar lo que se nos enseña, lo que se nos dice. Es la fe. Esa es nuestra creencia. El diccionario español lo define de esta manera, la palabra creencia: afirmaciones y conformidades en algo. Y es lo mismo que miramos en el Nuevo Testamento. Y yo me apelo más al Nuevo Testamento porque son palabras que vienen de parte de Dios. Los lexicógrafos solamente nos están dando la definición que nosotros debemos de entender y que debemos de no solamente entender, pero también aplicar a nuestra vida porque somos hijos de Dios. Somos personas que estamos siguiendo a nuestro Dios. Y si estamos siguiendo a nuestro Dios, entonces nosotros debemos de someter en nuestra vida todo aquello lo cual el Nuevo Testamento nos enseña. Solo que cuando hablamos sobre la definición de esta palabra,
creencia o creer simplemente quiere decir una persuasión, una convicción que se nos viene a producir en nuestra mente, en nuestro ser, a consecuencia de escuchar algo de alguien. Entonces, si esto es el caso, nos tenemos que hacer la pregunta, si esto es así, entonces Dios nos ha formado maravillosamente de una manera en que usted y yo podamos funcionar y que podamos entender lo que recibimos de parte de diferentes medios. Dios nos ha formado de esta manera. Miren, cuando nosotros vamos a Salmos capítulo 139 y versículo 13 al 17, nos damos cuenta allí que el salmista nos está enseñando a nosotros de que es Dios quien nos ha creado. Es Dios quien nos ha traído a este mundo. Ahí mismo nos enseña el concepto en cómo usted y yo vinimos a nacer a este mundo. Claro, si vamos al libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, miramos nosotros en donde Dios milagrosamente viene a crear al hombre y a la mujer. Viene a crear a Adán y a Eva. Y ahí miramos nosotros lo que ocurre dentro del vientre de nuestra madre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y versículo 7, ahí miramos nosotros en donde se viene a crear el hombre. Y dice Génesis capítulo 2 y versículo 7 de la siguiente manera. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto lo vemos nosotros que viene a manifestarse, viene a tomar lugar en el vientre de nuestra madre. Cuando vamos al Salmo 139, versículo 3 en adelante, no vemos este hecho que se lleva a cabo en el vientre de nuestra madre, pero entendemos y sabemos bien de que esto es lo que ocurre. Número 1, porque Génesis capítulo 2 y versículo 7 nos enseña. Pero nota lo que dice en Job capítulo 32, versículo 33 y versículo 4. Job capítulo 33 y versículo 4. Y ahí Job nos enseña de la siguiente manera. Job capítulo 33 y versículo 4 dice así, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Entendemos esto? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo mismo que dice Génesis capítulo 2 y versículo 7. Job aquí lo está repitiendo. Dios nos ha dado vida. Y esta vida que Dios nos ha dado, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos las definiciones de estas palabras, son dos palabras hebreas. Una palabra hebrea da a entender la vida que Dios nos ha dado. La segunda palabra hebrea nos da a entender el Espíritu de Dios dándonos una facultad mental, un razonamiento. Y esto es lo que separa al hombre de los animales. Hay un texto que los testigos de Jehová les gusta usar mucho, Eclesiastés capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Y ese texto lo usan para decir, ve, el animal, tanto el animal como el hombre, son lo mismo. Cuando uno muere, ahí se acaba todo. Ellos no creen que nosotros tenemos alma, sino que ahí se acaba todo. Pero cuando nosotros leemos tanto las cartas de Pedro y de Judas, nos damos cuenta que tanto Pedro como Judas, nos dan a entender la diferencia entre el ser humano y el animal. El ser humano puede razonar y se usan versículos en donde da a entender esto, que no somos como animales irracionales, no somos como bestias irracionales, no somos como bestias que no pueden usar su razonamiento, sino que Dios nos ha dado un razonamiento para que nosotros podamos razonar bien las cosas. Entonces, todo esto ocurre en el vientre de nuestra madre. Cuando usted y yo venimos a nacer, venimos nosotros a este mundo con una capacidad
de poder razonar. Pero mientras que somos niños y llegamos a la edad de adolescencia, estamos bajo nuestros padres. Nuestros padres son los que razonan por nosotros, son los que nos ayudan, porque durante este tiempo el pecado no está en nuestra vida, es decir, en la vida de la criatura. Romanos capítulo 9, versículo 11, allí el apóstol Pablo hablando de Rebeca, y da a entender que los gemelos que Rebeca tenía en el vientre, estos gemelos no tenían pecado. Romanos 9, 11. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 en adelante, miramos nosotros en donde Moisés, el escritor, nos da a entender que las criaturas que se encontraban entre ellos, ya hablando de niños nacidos, dice, estos niños no tienen pecado. No tienen pecado. El pecado todavía no había entrado en su vida. E incluso usted no va a encontrar ningún pasaje en donde nos dé entender el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, que un niño tiene pecado. Vamos a encontrar textos en donde nos enseña que el niño llega a cierta edad, y en esa cierta edad ya el niño entonces comienza a usar su razonamiento, su capacidad de razonar. Y durante ese tiempo ya él comprende entre el bien y el mal. Textos como Génesis capítulo 8, versículo 21. Textos como Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Salmos 27, versículo 5 en adelante. Donde David dice que él comenzó a pecar desde su juventud. Nunca vemos nosotros ni leemos versículos en donde el niño peca. Y digo todo esto porque durante este tiempo nuestro razonamiento, que aún se está desarrollando, dependemos de nuestros padres, dependemos en los adultos para que ellos nos guíen, piensen por nosotros y nos ayuden y nos den a entender la voluntad de Dios. Pero llegamos a una edad cuando ya podemos razonar, cuando ya podemos usar nuestro razonamiento. Y cuando llegamos a esa edad, noten la astucia de Satanás. Cuando llegamos a esa edad, Satanás entonces nos viene a tentar y seguimos el pecado, seguimos la maldad. Y el pecado, ¿qué piensan que viene a hacer? Hebreos capítulo 3 y versículo 13, note lo que dice. Hebreos capítulo 3 y versículo 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 3 y versículo 13 dice así. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pregunta, ¿qué endurece el pecado? El corazón. ¿Estará hablando el autor a los hebreos de este corazón? No. Aunque se usa la palabra cardía, pero si usted hace un estudio de esta palabra, da a entender que se refiere a la facultad de razonar, a los pensamientos. Entonces, el pecado lo que hace, desde ese momento, viene a entenebrecer su razonamiento. ¿Entendemos? Viene a entenebrecer su razonamiento. Viene a causar una situación en donde la persona no entiende razón. No entiende razón. Miren, caso y punto. Esto fue lo que ocurrió con los israelitas. ¿Recuerdan los israelitas del Antiguo Testamento? Los israelitas del Antiguo Testamento constantemente en pecado. Y a consecuencia de estar en pecado, Isaías capítulo 5, versículo 20, note lo que dice. Cuando llegaron ellos a este punto, noten su manera de razonar. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías capítulo 5
y versículo 20 dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen la amargura por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo que ocurre. Ocurre en la mente del ser humano. Y usted, yo sé bien que está pensando aquí, pues ¿de qué está hablando este hermano? Empezó con que el Espíritu es el cual nos viene a dar nuestra facultad mental. Sí, tanto Job como 33:4, Salmos 33:6, nos da a entender que el Espíritu de Jehová es el que nos ha dado vida. Pero además de esto, nos ha dado el alma, nos ha dado la manera de razonar, de capacitar. Y yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que cuando llegamos a un punto, esa capacidad de razonar, Satanás no quiere que se use. Y por eso el pecado entra en nuestra vida y ya viene a engañarlos. Él no quiere que nosotros vengamos a entender la palabra de Dios. Él no quiere que nosotros vengamos a ser persuadidos y convencidos. Ya saben a dónde vamos, ¿verdad? A la creencia. Él no quiere que nosotros vengamos a creer en Dios. Y es por esto que viene a entenebrecer nuestro entendimiento, para que nosotros no podamos comprender. Muchas veces nosotros estudiamos con personas y necesitamos que ser pacientes. Es como dice a 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Note lo que dice el apóstol Pablo al siervo de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, noten, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Noten, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a voluntad de él. Hay que entender que el diablo tiene a la gente en cautividad. Su razonamiento está en cautividad. Y uno como siervo de Dios tiene que ser amable. Tiene que entender que cuando se acerca a una persona para enseñarle la palabra de Dios, para que pueda producir persuasión y convicción en la vida de ellos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Nosotros esperamos que inmediatamente resulten resultados. Esta gente está con su mente entenebrecida. No entiende. No entiende lo que usted le está explicando concerniente a la palabra de Dios. No entiende lo que usted le está explicando concerniente a la voluntad de Dios. Miren la condición de ellos. Efesios capítulo 4, versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 19 dice el apóstol Pablo esto. Efesios 4, 19. Bueno, empieza en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como la gente del mundo. Y es lo que estamos hablando, que cuando uno llega al punto de pecar, ya se viene a envolver como la gente del mundo. Y note lo que dice el apóstol Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Eso es lo que estamos hablando. Su razonamiento está entenebrecido. No entienden. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y hablamos un poco de eso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten el proceso en el cual esta gente se envuelve. Esta gente que se encuentra en ese punto, ¿verdad? Comienza con su mente entenebrecida
Y luego dice aquí que pierde toda sensibilidad. Ya no le molesta aquello lo cual está haciendo. Dice que entra en la lascivia. La lascivia quiere decir una actitud desordenada, una actitud en donde todo vale. Ya no se detiene para nada hasta que llega al punto de lo que habla el apóstol Pablo. Ahora, esto es lo que ocurre en el ser humano. Esto es lo que ocurre en nosotros como hijos de Dios, si no tenemos cuidado. Si no tenemos cuidado, porque uno puede estar aquí, pues esa es la condición de la persona en el mundo, sí, pero también puede ser una condición en nosotros los cristianos. Y empieza todo con el pecado. Y el pecado nos viene a entenebrecer nuestra mente, la facultad de pensar. Entonces, la pregunta lógica a estas alturas es, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son las avenidas disponibles ante nosotros que nos lleva a ese punto? Es decir, cuando ya estamos en estas condiciones, yo no conozco a ustedes, usted puede estar en esta condición. Si usted es cristiano o cristiana y está envuelto en el pecado, esa es la condición en la cual se encuentra. Por eso en veces no piensa bien. Si usted no es hijo de Dios, si usted no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, yo le puedo decir con certeza, esta es la condición suya, porque está en pecado en su vida. Pero noten, cuando llega a este punto la persona, existen medios que vienen a producir en la persona su forma de creer, su forma de pensar. Y hay varios medios. Número uno, son los padres. Los padres son número uno. Según la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, entendemos nosotros que nosotros los padres somos los responsables por nuestros hijos. No es la iglesia, somos nosotros los padres. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 en adelante. Jehová Dios le demuestra a Moisés la responsabilidad del padre, de los padres. Y le dice al padre que deben enseñar y instruir a sus hijos mientras se levantan en la mañana, mientras camina con ellos durante el día, mientras se sienta a platicar con ellos, mientras en la noche ya están listos para ir a acostarse. El padre tenía que enseñarles a ellos. Cuando vamos al libro de Proverbios, ahí está Salomón, un hombre bien sabio. Y cuando usted lee los primeros 4 versículos, noten el primer versículo de cada capítulo. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Le está enseñando Salomón concerniente a ciertas cosas que él habrá de enfrentar en su vida. Cuando venimos al Nuevo Testamento, un solo versículo que sobresale, y todos lo sabemos, Efesios capítulo 6 y versículo 4. Vosotros padres, enseñar a vuestros hijos. Enseñar a vuestros hijos. Entonces, es mi responsabilidad como padre. Y cuando el Señor me da esa responsabilidad de enseñar a mis hijos, entonces Él quiere que le venga a producir una forma de creer en su mente. Él quiere que venga yo a producirle en su mente una persuasión y convicción. Miren, cuando los israelitas no hicieron eso con sus hijos, cuando usted lee Jueces capítulo 2, en Jueces capítulo 2, note lo que dice. Los judíos fallaron en esto. Y dice, Jueces capítulo 2, no recuerdo el texto, pero ahorita se los doy. Empieza del versículo, Jueces capítulo 2, y que empieza en el versículo 17 en adelante. Bueno, dice el 14,
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron. Y comienza a decir el texto ahí. Y cuando usted viene a leer todo el texto, se dará cuenta de que la razón en por qué se hizo esto es porque los padres no enseñaron a sus hijos. Y está hablando ya de la tercera generación. Está hablando de la tercera generación. Y miramos nosotros que ahí en la tercera generación dice, a consecuencia de que los padres no enseñaron a sus hijos, ellos entonces cayeron en esta situación. Y cuando usted lee el libro de Jueces, es un círculo. Es un círculo. Los israelitas se meten en problema, son llevados a cautividad, le piden al Señor que los libre, son librados y luego entran en el mismo círculo. Pero todo esto a consecuencia de que los padres no enseñaron a sus hijos. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ellos van a caer en lo mismo. Y noten, la idea, el concepto de Dios se encuentra en Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Porque ahí miramos nosotros en donde dice Dios que el propósito de Dios para los padres es de que ellos vengan a producir una descendencia, una familia piadosa. Piadosa. Entonces miramos nosotros que esto es lo que ocurre. El padre, la madre, porque la madre también tiene importancia, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice que el padre es el que da la enseñanza y la madre es la que viene a reforzar la instrucción a sus hijos. Entonces miramos nosotros que este medio es lo que produce creencia en nuestra mente, en nuestros hijos. Yo por eso no puedo comprender cuando hay padres cristianos y que sus hijos ya llegan a cierta edad y le dicen, no, pues hermano, yo le doy opciones. ¿Opciones? Yo le digo, ¿quieren ir a la iglesia o no quieren ir a la iglesia? Oiga, pues si se lo dejas al hijo, va a decir, no quiero ir a la iglesia, mamá. No quiero ir a la iglesia, papá. No quieren envolverse en ninguna actividad. Segundo, porque el tiempo se me pasa, hermano. Segundo, miramos nosotros que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 8 lo siguiente. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice así, mirar que nadie nos engañe por medio de filosofía, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rendimiento del mundo y no según Cristo. Noten lo que Pablo enumera aquí. Número 1, otro medio es la filosofía, el amor a la sabiduría. En aquel entonces miramos nosotros que los judíos les gustaba mucho esto, el oír y escuchar la sabiduría. Pero la sabiduría eran argumentos de que no tenían ninguna verdad en ellos. Argumentos que no se encontraba la verdad de Dios. Por lo tanto, producía conceptos erróneos en la mente de la persona. Y miramos nosotros en Hechos capítulo 17, estuvieron los estoicos, estuvieron los epicúreos, estuvieron el apóstol Pablo más adelante, comienza a hablar de otras organizaciones religiosas que hablaron de sabiduría. El judaísmo, los judaizantes, las personas que eran legalistas, y incluye la lista y en Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tercero, miramos que dice huecas sutilezas. Esto quiere decir argumentos que no tienen ningún tipo de verdad. Estos argumentos son basados en las opiniones y preferencias de los hombres. Lo que el hombre piensa, lo que el hombre prefiere en su vida. No hay ningún tipo de verdad en ningún argumento que se presenta. Tercero, dice allí las tradiciones de los hombres. Y estas tradiciones de los hombres podemos ver que incluye a los fariseos, a los saduceos, incluye a los judaizantes,
Porque vuelvo a repetir, el judaizante, hermanos, era un cristiano. Hechos capítulo 15, versículo 5, dicen que eran cristianos. Eran personas que creyeron en el evangelio, fueron convertidos. Pero su doctrina, según Hechos capítulo 15, versículo 1, era de enseñar que la ley de Moisés necesitaba que obedecerse y que ellos tenían que ser circuncidados. Pero no había ningún tipo de verdad en estos argumentos. Y por último, los rudimentos del mundo. Las cosas del mundo. Todo esto produce creencia en la mente de la persona. Todo esto produce creencia. Viene a producir una fe. Si uno es listo en la filosofía, si uno es listo en las huecas sutilezas, si uno es listo en las tradiciones de los hombres, si uno es listo en los rudimentos del mundo, viene a producir creencia en las personas. Y viene a demostrar una fe, una creencia en estas cosas. Y por lo tanto, miramos nosotros que con eso venimos a batallar todos los días. Porque nuevamente, nosotros como cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre. Note lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5. En 2 de Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero note lo que dice el apóstol Pablo. ¿En dónde está el problema? En la mente, en la mente. Recuerden lo que estuvimos estudiando al principio. En la mente del ser humano, ahí se viene a formular argumentos. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice que aquello lo cual entra en nuestra mente, eso es lo que viene a formar nuestra creencia, nuestros pensamientos. Salmo 119, versículo 1 y 30, dice que las entradas de la palabra de Jehová viene y entra y trae iluminación a nuestra mente. Entonces, ahí es donde se forma, en su mente. Yo ahorita estoy tratando con su mente. Y si usted se está quedando poco dormido, no está pensando bien. Y no está comprendiendo los pensamientos que estamos estableciendo. Los conceptos que se están estableciendo, no lo está entendiendo. Porque su mente no está poniendo atención a esos argumentos. Ya tiene un tipo de creencia, ya tiene un tipo de argumento en su mente, y estos son los que estamos luchando. Cuando la palabra del Señor entonces se predica y se enseña, y usted está poniendo atención a lo que se está enseñando, entonces ya comienza uno a pensar, a razonar. Y esto es lo que Pablo hacía con los judíos. Vuelvo a repetir, los judíos tenían un concepto ya, pero note lo que dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Hechos capítulo 17 y versículo 3. Dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y de Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero noten, Pablo declaraba y exponía las Escrituras, ¿en dónde? A la mente de ellos. ¿Para qué? Para que razonaran con su mente. Noten el versículo en capítulo 18 y versículo 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso es lo que estamos hablando. La persuasión y la convicción en la mente de la persona. ¿Pero con qué persuadía? Con la palabra de Dios. Se lleva tiempo, se lleva paciencia, se lleva mansedumbre, se lleva muchas cosas para poder tratar con una persona que esté en ese punto, para poder enseñarles. Entonces, el último medio, ya lo hemos leído, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios produce creencia, produce fe en nuestra mente. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando yo la escucho, cuando yo la comprendo, esta produce en mi ser una forma de creer, de pensar. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 16 de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice así la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en nosotros. Pero hermanos, cuando nosotros somos recién convertidos, ni levantamos nuestra Biblia para leerla. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros venimos a ser añadidos al cuerpo de Cristo Jesús, muy pocas veces levantamos nuestra Biblia. Si yo hiciera la pregunta hoy en esta noche, ¿quién de ustedes trajo su Biblia? ¿Quién la trajo? Si yo dijera hoy en esta noche a ustedes, ¿quién de ustedes está tomando notas de lo que estamos estudiando? Para que después vaya a su hogar y estudie más a fondo las cosas que hemos estudiado. De esto se trata, de estudiar la palabra del Señor, de llegar a ser persuadidos y convencidos de lo que Dios nos dice. Y cuando lleguemos a ese punto, llegamos a una unidad en nuestra creencia. ¿Y saben qué? Vamos a llegar a la mente de Cristo. Porque la palabra de Dios, según Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 16, produce una mente de Cristo. Cuando yo llego a esa unidad de creer en el Señor por medio de la palabra, voy a pensar como Cristo, voy a hablar como Cristo, voy a enseñar como Cristo, porque es su palabra la que vive en mi ser, y es la palabra de Cristo la que voy a predicar y enseñar. Miren los resultados cuando uno escucha la palabra de Dios y cuando la palabra del Señor hace su trabajo en nuestra vida. Note lo que resulta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Viene a transformar nuestra mente. Viene a transformar nuestra mente que en un tiempo estaba entenebrecida, que en un tiempo estaba en el engaño del pecado, que en un tiempo no estaba persuadida ni convencida de Cristo Jesús, pero ahora está persuadida y convencida. Viene a transformar nuestra mente. Y venimos nosotros ya a pensar diferente. ¿Cómo diferente? Venimos a pensar en la voluntad de Dios y no en las cosas del mundo. No vamos a pensar en las cosas del mundo, sino que en las cosas de Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo cumplir la voluntad de Dios? Segundo, el resultado de llegar a este punto. Venimos nosotros a obtener una estatura, una medida, una plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Y cuando lleguemos a este punto, hermanos, entonces nosotros estamos preparados, somos unas personas maduras. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Y muchos de nosotros no creemos que podemos llegar a esa perfección, a esa madurez. La palabra griega es telois. Dice, nosotros nunca podemos llegar a esa madurez, hermanos. ¿Cómo que no? Entonces, alguien está mintiendo. ¿Está mintiendo usted o está mintiendo Dios? Y Tito, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios no es Dios de mentiras. ¿Cómo la ven? Entonces, el mentiroso es usted. Y Romanos capítulo 3, versículo 4 dice que todo hombre sea ¿qué? Mentiroso, pero que Dios sea ¿qué? Veraz. Entonces, nosotros somos los mentirosos. Porque Dios dice que yo puedo llegar a ese punto. El apóstol Pablo, que era un hombre que se encontraba en el fariseísmo, un hombre que fue enseñado por su padre, Hechos capítulo 23, versículo 5 en adelante, concerniente a la religión del fariseísmo, este hombre pudo lograr la perfección. Filipenses capítulo 13, versículo 15, dice, hay entre vosotros hombres que hemos llegado a este punto, y se incluye él mismo. Un hombre perfecto. Y el escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, que no pudo hablarle como a hombres perfectos,
¿Por qué? Porque no le iban a entender. Versículo 11 dice que ellos no iban a entender. Y eso es lo que pasa hoy en día entre la iglesia del Señor. Muchos de nosotros no entendemos porque no hemos llegado a ese punto. Nos creemos que somos maduros, pero no somos maduros. No somos perfectos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, existen problemas. Hermanos, hermanas. Entonces, déjenme resumir lo que hemos estudiado. Número 1. Hemos visto en esta noche concerniente a lo que los lexicógrafos nos enseñan concerniente a la palabra creer. Segundo, hemos visto la formidad, obra maravillosa de Dios en crearnos con una mente, con un razonamiento. Número 3, hemos visto los medios, las avenidas que afectan nuestra mente y que producen un creer en ocasiones equivocado en nosotros. Pero es posible de producir un creer en Dios y que lleguemos a esa unidad. Porque es posible que lleguemos a la mente de Cristo, es posible que lleguemos a la perfección, es posible que lleguemos a estos puntos y que seamos transformados a como Dios quiere que nosotros seamos. Mi pregunta en esta noche, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra usted, hermano? ¿Dónde se encuentra usted, hermana? Los años no maduran, solamente traen canas. Lo que madura es la palabra de Dios. La palabra de Dios madura. Y si usted no le pone el estudio, si usted no estudia su Biblia, si usted no tiene un programa para estudiar, no va a madurar. Puede tener 50 años en el Evangelio y puede ser un niño en Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución? Estudiar para llegar a una unidad en creer lo mismo que la palabra del Señor nos enseña. Es posible que hoy en esta noche se encuentren personas que aún no han obedecido el Evangelio. Para usted, amigo o amiga, solamente tengo esto que decirle. La palabra del Señor le dice y le enseña a usted de que usted está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice que usted está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado existe en su vida. No porque Dios se retiró de usted, sino porque usted se ha retirado de Dios a consecuencia de su pecado y transgresión. Isaías 59, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Y cuando usted se encuentra en este estado, no hay esperanza para usted. No hay esperanza. Efesios 2:20 dice que no hay esperanza para usted. ¿Quiere tener esperanza de estar un día con Dios? Dios ha hecho todo para que usted llegue a ese punto. Dios le ama y ha mandado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted cree en Cristo Jesús, eso no le garantiza una salvación, porque el creer no es salvación. El diablo cree, pero el diablo no es salvo. Santiago capítulo 12, versículo 19. Cuando uno cree, entonces eso le lleva, número 1, a arrepentirse, a cambiar su manera de vivir. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice que debemos de arrepentirnos. Cuando usted cree, le lleva a confesar a Cristo Jesús, que Él es el Salvador y que Él es el único que le puede salvar. Mateo capítulo 10 y versículos 32 y 33. Esto es lo que hizo el eunuco, Hechos capítulo 8. Cuando usted cree, es bautizado porque sabe bien que el bautismo es lo único que le puede quitar los pecados. Porque en el bautismo viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 14 habla de esto. La sangre de Cristo Jesús le viene a dar una conciencia limpia ante Dios. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que ahora nos corresponde no quita las inmundicias de nuestra carne,
sino que nos da una buena aspiración ante Dios. Nos salva, nos da una aspiración ante Dios, de que somos hijos de Dios. Es por esto que la persona cuando sale del agua de bautismo, dice la palabra del Señor, que puede ya exclamar, Abba Padre, porque ya se ha reconciliado con Dios. Colosenses 1:21, ellos se reconciliaron con Dios. Y Gálatas capítulo 4, versículo en adelante, clamaron a Dios, Abba Padre. Ya han sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20, que la sangre de Cristo Jesús. ¿No quiere usted hacer eso hoy en esta noche? La decisión es suya. El Señor no lo va a puchar, el Señor no va a estar diciéndole, hazlo, hazlo. El Señor solamente le dice y se lo deja a usted. La decisión es tuya. Pero si en esta noche quieres hacerlo, le invitamos. Hermano o hermana, si usted en esta noche necesita las oraciones para rededicar su vida o está luchando con lo que hablamos hoy en esta noche y quiere mejorar su vida, quiere ser mejor, quiere estudiar la palabra del Señor y quiere rededicar su vida para que de este momento en adelante cambien cosas en su vida, estamos listos para orar por usted. No que nosotros seamos mejor que usted, pero la oración de todos nosotros es lo que el Señor pide, orar uno por los otros. Santiago capítulo 5. Y es lo que queremos hacer, orar por usted y entregarle a usted al Señor. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de imitación.